Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Samuel Doria Medina aclara cuáles fueron sus declaraciones ante la Fiscalía por el caso Golpe 1. Afirmó que el movimiento al socialismo le suplicó ir a las reuniones en la Universidad Católica en los hechos de 2019. Al igual que otros políticos de oposición, ahora el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, declaró como testigo en el caso denominado Golpe de Estado 1 ante la Fiscalía y aseveró que participó de estas reuniones en la Universidad Católica por súplica del movimiento al socialismo. Escuchemos las palabras de Samuel Doria Medina, quien cree que es absurdo seguir con este caso y confirma su retorno a Bolivia. Escuchemos y luego continuamos. Contacto vía Zoom con don Samuel Doria Medina, fundador de Unidad Nacional y reconocido empresario boliviano. Actualmente se encuentra fuera del país, nos dicen que en España. ¿Cómo está, don Samuel? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Choco, muy buenos días, Leo. Efectivamente estoy en España, fuera del país, pero presté mi declaración a la Fiscalía vía Zoom el día miércoles, porque estoy fuera del país. Antes de tocar ese tema, le consulto sobre su estado de salud, Samuel. Por suerte, Choco, me estoy recuperando bastante bien. Tengo una revisión médica el día 20, pero me siento muy bien, gracias a Dios. Samuel, usted en su declaración del miércoles mencionó que acudió a las reuniones que se celebraban en la Universidad Católica Boliviana a invitación del entonces ministro de Justicia Héctor Arce Saconeta. ¿Nos puede dar más detalles de esa invitación que le hicieron a participar de estas reuniones? Sí, con todo gusto. A ver, el lunes 11 de noviembre, como todos recordarán, el domingo 10 renunció el presidente Morales. Hubo desmanes, hubo problemas, especialmente en la ciudad de La Paz. Y yo estaba el día lunes escuchando noticias en mi casa y de repente sonó el teléfono y era don Héctor Arce Saconeta, entonces ministro de Justicia. Y él me pidió, he utilizado la palabra, me suplicó, me exhortó, porque realmente era un pedido desesperado de que se pueda asistir a unas reuniones en la Universidad Católica para que haya sucesión constitucional, para que haya gobierno democrático y para que no se rompa la democracia en nuestro país. Y textualmente Héctor Arce me dijo: sabemos que usted es un demócrata, sabemos que usted va a defender la democracia, es muy importante que usted participe. Yo le dije, bueno, sí, voy a participar, pero ¿quién está organizando? Nadie me ha invitado. Y él me dijo, la comunidad internacional y la Iglesia Católica están organizando, esta tarde va a haber una primera reunión y te va a llamar la presidenta del Senado. Efectivamente, después de una hora me llamó Adriana Salvatierra con el mismo pedido de que era importante que yo pueda participar en esta reunión en la Universidad Católica, a lo cual yo dije que sí, que lo iba a hacer. Y poco tiempo después me llamó el entonces obispo de la ciudad del Alto, Monseñor Eugenio Scarpellini, a quien yo conocía bien porque en ese momento la alcaldesa de la ciudad del Alto era de Unidad Nacional, Soledad Chapetón, y nos habíamos encontrado en innumerables ocasiones con Monseñor Scarpellini. Y efectivamente fui a la reunión de la Universidad Católica alrededor de las 4:30, 5 de la tarde. ¿Y cuál fue el aporte suyo en esa coyuntura tan complicada? A ver, el primer día el pedido que había era de que se facilite la salida de Evo Morales del país, que tenían problemas para que el avión que lo iba a ir a buscar lo iba a ayudar. Ahí yo no pude colaborar en nada porque no era
ni autoridad, ni parlamentario, ni conocía a las autoridades militares. Entonces, al día siguiente, en la reunión del día martes, sí, ya una vez que Evo Morales ya había salido del país, se empezó a hablar de diversas opciones, para que haya continuidad en la democracia. Se habló de la posibilidad de que sea una parlamentaria del oficialismo, que sea una parlamentaria o parlamentario de la oposición. Se habló de la posibilidad de gobierno de unidad, donde la oposición presida una cámara, el oficialismo la otra. En fin, se hablaron de varias opciones, pero llegó un momento donde se dijo que los que tenían que resolver, los que estaban llamados por ley a resolver, eran los parlamentarios. Habían parlamentarios del oficialismo, o parlamentarias debería decir, y también había parlamentarios de la oposición. Entonces hubo un acuerdo general de que sí, que se reúnan los parlamentarios inicialmente en otra sala de la propia Universidad Católica, y que ellos eran los que debían coordinar cuáles eran los pasos que iban a tomar. Yo les hice una exhortación al final de la reunión. Les dije, el país tiene un vacío de poder, hay violencia, hay problemas. Entonces decidan. No sé si es la opción A, la opción B, pero decidan. Ustedes tienen el mandato por ley para decidir. Entonces pónganse un límite de tiempo, vean las distintas opciones, plan A, plan B, pero decidan. El país no puede esperar más, la democracia la podemos perder. Entonces yo insistí mucho en que era ese día, el martes 12 de noviembre, que había que tomar decisiones, porque el país no podía seguir aguantando la falta de gobierno, el vacío de poder. Samuel, y así terminó la reunión. Según la ex diputada Susana Rivero, se aplicó fue un plan B, el golpe de Estado. ¿Cuál es su criterio? Bueno, todos sabemos y recordamos perfectamente que el país se paró 21 días porque hubo un fraude electoral. Que el país pare 21 días no es algo simple. El país paró porque hubo un fraude electoral, y todos sabemos que Evo Morales renunció a la presidencia el día domingo 10 de noviembre. Todos lo escuchamos. Entonces, que ahora nos quieran hacer creer que no hubo fraude y que hubo golpe, es un absurdo, y que todos los bolivianos tenemos en nuestra memoria esos 21 días. Samuel, y bueno, ¿cuál es el mensaje que usted da en este momento cuando hay estas declaraciones? Hoy va, por ejemplo, Marco Pumari, la próxima semana va José Luis Camacho y Luis Fernando Camacho a declarar acusados por terrorismo, sedición y conspiración. Bueno, primero, que los que organizaron las reuniones fueron la propia gente del oficialismo. Está en la memoria de la Iglesia Católica que el presidente Morales llamó a la Iglesia Católica, que les pidió que se exhorte a la paz, que incluso los obispos hablaron con el Papa Francisco, y que el Papa Francisco exhortó a la paz en el país, y que el Papa Francisco, es interesante ese detalle, pero el día domingo 10 de noviembre, horas antes de que conozcamos la renuncia de Evo Morales, en su alocución dominical, que es el Ángelus, el Papa Francisco pidió a los bolivianos que esperen el resultado de la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Y como sabemos, el resultado de esa auditoría fue de que hubo dolo, que hubo fraude en las elecciones. Entonces, está claro que eso es lo que sucedió. No hubo ningún golpe de Estado, más bien
Yo creo que la historia va a plantear muy claramente que se evitó que se interrumpa la democracia. No hay que olvidarse que renunció el presidente, el vicepresidente, la presidenta de la Cámara de Senadores, de diputados, los vicepresidentes. Entonces había un interés de interrumpir la democracia, pero de parte del oficialismo, no de parte de la oposición, y más bien con estas gestiones y finalmente con la intervención de los parlamentarios se evitó que se interrumpa la democracia, y prueba de ello es, como ha mencionado por ejemplo el presidente Quiroga, que ese parlamento ha aprobado decenas de leyes. Además se convocó a elecciones, se eligió un gobierno que es el gobierno actual. Entonces no puede haber habido golpe, y cada día queda más claro que sí hubo fraude y no hubo golpe. Samuel, ¿cuándo tiene previsto usted regresar al país? Hacia fin de mes, después de mis chequeos médicos, voy a regresar. Si la Fiscalía lo vuelve a citar, ¿usted se presentará? Bueno, ya he mencionado claramente de que me parece una pérdida de tiempo, me parece un absurdo que en el país estemos usando el tiempo, los recursos de la justicia para este tipo de cosas, que la justicia debería dedicarse a combatir la corrupción, el narcotráfico en nuestro país. Pero si persisten y si las autoridades judiciales me convocan nuevamente, respetuoso de la ley, voy a asistir. Bien, muchísimas gracias, don Samuel Doria Medina, por acceder a nuestro requerimiento. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente, y muy buenos días. Esas fueron las palabras de Samuel Doria Medina, el empresario y político que ratifica que fue el exministro de Evo Morales, Héctor Arce, quien le pidió participar de los diálogos de pacificación en 2019. Dijo que para él hubo fraude y también vacío de poder. Samuel Doria Medina considera que es absurdo continuar con las investigaciones dentro del caso denominado Golpe 1. Señala que la mayoría de la población recuerda que hubo fraude y vacío de poder y no una interrupción del orden constitucional como pretende posicionar el movimiento al socialismo. El político y empresario confirmó que retornará al país a fin de mes, que se encuentra actualmente en España, y que acudirá a declarar nuevamente si la fiscalía lo cita. Yo volveré a fin de mes al país. Ya he mencionado claramente que me parece una pérdida de tiempo que estemos usando el tiempo, los recursos de la justicia para este tipo de cosas. La justicia debería dedicarse a combatir la corrupción y el narcotráfico. Pero si me convocan nuevamente, respetuoso de la ley, voy a asistir, manifestó. El secretario general de Unidad Nacional ratificó que fue el exministro Héctor Arce quien lo llamó para que participe de los diálogos de pacificación en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. El primer día, el pedido que había era que se facilite la salida de Evo Morales del país. Ahí no pude colaborar en nada porque no tenía autoridad. Entonces, al día siguiente, el martes, una vez que Evo Morales salió del país, se comenzó a hablar de diversas opciones. Se habló de la posibilidad de una parlamentaria del oficialismo, de uno de la oposición, de un gobierno de unidad, donde la oposición reciba una cámara y el oficialismo la otra. Pero llegó el momento en el que se dijo que los parlamentarios eran los llamados a resolver el asunto. Había parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Hubo un acuerdo general para que se reúnan en otra sala para coordinar los pasos a tomar, recordó Samuel Doria Medina. Indicó que él realizó una exhortación para que se frenara la violencia y que no se pierda la democracia. Todos sabemos y recordamos cómo el país paró 21 días porque hubo un fraude electoral y todos sabemos que Evo Morales renunció a la presidencia
el domingo 10 de noviembre. Que ahora nos quieran hacer creer que hubo golpe y no fraude es un absurdo. Todos tenemos en nuestra memoria los 21 días. Así manifestó, que lo llamó Héctor Arce Saconeta, y le suplicó que asista a la reunión de la Universidad Católica en 2019. Esta polémica reunión por la que ahora es procesada Yanine Áñez. Mediante una sesión virtual, Samuel Doria Medina declaró ante la Fiscalía como testigo por el caso Golpe 1, y en ese contexto señaló que participó en la reunión de la Universidad Católica a pedido del exministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, quien dijo le suplicó que asista. Estaba en mi casa y veía por televisión las renuncias de todos los miembros de la línea de sucesión, la violencia en las calles, los videos con amenazas. Estaba preocupado por el futuro de la democracia. En eso me llamó el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, y me suplicó que asistiera a las reuniones que iba a convocar la Iglesia Católica y la Unión Europea, relató Samuel Doria Medina. El empresario señaló que en ese entonces todos tenían la obligación de impedir que se pierda la democracia. Fui a ellas, las reuniones, porque creo que todos, inclusive algunos masistas, teníamos en ese momento la obligación de impedir que la democracia que tanto nos costó se perdiera por culpa de un expresidente que desordenó completamente el país con su obsesión por el poder. Héctor Arce Saconeta, actualmente embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, tiene una amplia trayectoria en el gobierno del MAS. Fue ministro de Justicia en el gobierno de Evo Morales en 2019. Fungió como Procurador General del Estado y fue diputado nacional por el Movimiento al Socialismo, el partido en función de gobierno. En ese contexto, Samuel Doria Medina señaló que su intervención en la crisis de 2019 fue pedir a los legisladores que estaban en la reunión decidir una salida legal para pacificar el país. No se podía seguir dando más vueltas. Los bolivianos necesitaban una pronta solución a la incertidumbre y al vacío de poder. Yo pedí decisiones rápidas en el marco legal y democrático. El país lo quería de manera urgente. Nuestras reuniones fueron un intento de lograr paz y evitar una futura ruptura democrática en un momento en el que el país parecía encaminarse a un enfrentamiento violento, enfatizó. Al concluir, Samuel Doria Medina calificó que el proceso por el caso Golpe 1 se trata de un acto innecesario y erróneo, ya que no existe delito. Antes de la renuncia de Evo Morales no se produjo ningún golpe de Estado, ninguna conspiración contra el gobierno, sostuvo. Mientras que la diputada Lidia Patti calificó de traición la participación de las asambleístas del Movimiento al Socialismo Adriana Salvatierra y Susana Zivero en la reunión de la Universidad Católica tras la renuncia de Evo Morales y pidió su procesamiento. Para mí es traición. Ellas se han sentado, Adriana Salvatierra y Susana Rivero, tomando tecito. No se pueden sentar con el enemigo, manifestó Lidia Patti, enterada de los últimos acontecimientos y las revelaciones de la oposición. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Samuel Doria Medina, quien también participó en las polémicas reuniones en la Universidad Católica, donde se discutió la transición del poder tras la renuncia de Evo Morales? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Samuel Doria Medina aclara que él participó por súplica del Movimiento al Socialismo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.